El tema de la pandemia ha sido parte del trabajo legislativo en la legislatura 2018-2021. Es uno de los temas que se ha hablado, sobre todo en 2020. Ustedes se recordarán jornadas maratónicas para tratar de buscar respuestas a una situación que tomó por sorpresa al mundo, la pandemia de la COVID-19, el aparecimiento del coronavirus, las decisiones de última hora, las compras. Todo esto ha sido parte de las discusiones de una legislatura que está llegando ya casi a su fin. De hecho, el día de ayer se celebraron su penúltima plenaria. La última está programada para el día martes, para el martes de la próxima semana, con la que la Asamblea estaría ya dando por concluido su trabajo. Este periodo se ha caracterizado porque no hay, por el momento, un proceso de transición entre la legislatura que está terminando y la que va a comenzar a partir del 1 de mayo. Son temas que forman parte de la discusión en torno al trabajo de un órgano de Estado tan importante como la Asamblea Legislativa. Vamos a poner un poco de contexto y luego saludamos a nuestro invitado, con quien vamos a abordar algunos de esos temas. La conformación de una comisión preparatoria para la transición de la Asamblea Legislativa todavía es una incertidumbre, pese a que el reglamento interno establece que debe conformarse por lo menos 10 días antes de entrar el nuevo periodo legislativo. El reglamento dice que cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios con representación en la nueva legislatura comunicará por escrito a la Junta Directiva aún vigente y por medio del presente el diputado o diputada que les representará en la referida comisión. Esta comisión tendría que sesionar en las instalaciones de la Asamblea Legislativa y es la que presidirá la reunión el 1 de mayo, donde se elegirá a la comisión de instalación. Ernesto Castro, diputado electo por Nuevas Ideas, adelantó recientemente que no se reunirán con diputados salientes. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, Raúl Beltrán, diputado por Concertación Nacional y que forma parte de esta legislatura que está prácticamente ya en su fase final, está con nosotros esta mañana. Raúl, buenos días, un gusto recibirlo. ¿Qué tal, Manuelito? Muchas gracias por la invitación, amigos televidentes. Gracias por permitirme compartir en sus hogares pues, la señal de este prestigioso canal. Un gusto. Raúl, algunas fracciones ya han comenzado a hacer su balance del trabajo que hicieron este 2018-2021. Ayer el FMLN decía que se van con la frente en alto, satisfechos de que cumplieron toda su plataforma y que ellos han tratado de hacer lo mejor, por lo menos así decían, y que lo que ha generado la situación a la que ha llevado el FMLN y que va a vivir en la próxima legislatura solo con 4 representantes en ese órgano de Estado ha sido pues producto en parte de los choques que ha tenido con el Ejecutivo. En el caso de Concertación Nacional, ¿cuál es el balance que hacen ustedes, Raúl, y en especial usted que ha sido pues parte de esta legislatura? Bueno, en primer lugar hay que ser sincero, siempre hay que echarle la culpa a alguien y aquí el culpable es el COVID-19, aunque no es la justificación. Porque déjeme contarle y contarle a los amigos televidentes que hay comisiones que no fallamos con la pandemia. Ahí estuvimos. Usted estaba en salud, estaba en juventud, por ejemplo. Pública también. Los últimos 6 meses se quedó sin hacer absolutamente nada. Salud pública, de la mano de la doctora Gómez del FMLN, una mujer realmente contemple, fuimos todas las semanas a trabajar. Más que todo estaba la crisis de la pandemia, de la que no conocíamos absolutamente nada en el país. Sí. Decir todo aquel drama y atrás queda. A mí me gustó el reportaje de entrada que estaba Carlitos Artiga, indicando qué sabíamos hace un año. Era el terror en el mundo y era no terror en El Salvador, era pánico en El Salvador. Entonces, un año después, gracias a Dios, ya se tiene la vacuna, ya hay miles de compatriotas que han sido vacunados, habemos miles que pasamos por ese malestar, esa incomodidad de tener el COVID. Es decir, todas esas cosas se vinieron dando y gracias a Dios pues se fue aterrizando, no sin antes pagar un alto costo. Los choques por los préstamos, los choques por el dinero, qué se va a hacer, cómo se va a habituallar a la gente, encierro de cuarentena de 70, 80 días, gente que murió en los hospitales aquí o en el hotel. Aquí tenemos cerca del canal el caso emblemático de un señor que dicen que no murió de COVID, sino de insuficiencia renal, que pidió auxilio. Tal vez recordemos todos que él llamaba por teléfono y nadie lo quiso auxiliar. Todos esos dramas hoy se han convertido nada más en historia. Pero haciendo un balance nuestro, creo que como PCN nos vamos satisfechos, primero de haber aprobado todo lo que se pidió por parte del gobierno.
Raúl, préstamos, ¿se podría decir asistencia. que hay un antes y un después para los partidos políticos a partir de esta legislatura? Porque definitivamente hay una transformación que va a comenzar a partir del 1 de mayo con los cambios en la aritmética legislativa, los cambios en las representaciones de partidos que antes dominaron la Asamblea y que ahora van a ser, digamos, una representación meramente decorativa ahí en el Salón Azul, porque no van a tener mayor capacidad de maniobra. Y esto lleva a una reflexión sobre qué van a hacer los partidos políticos para tratar de reconciliarse con el electorado, para tratar de encontrar dónde fallaron y cómo retomar el rumbo, porque si no, de lo contrario, vamos directos hacia la desaparición de algunas de las fuerzas que han estado en la Asamblea durante años. Totalmente valederos análisis, Manuelito, y si no hacemos una reingeniería, y si no hacemos primero un análisis mesurado, consciente, inteligente, prudente, cauto, de lo que pasó en el terreno, hombre, estamos muy mal. Y vemos, por ejemplo, ya no solo el desencanto del elector, sino que el elector está fascinado con recibir dinero, con recibir comida, hoy gracias a Dios recibiendo la vacuna. ¿Podrá tener el país el acierto y el recurso para abrir cientos de miles de fuentes de trabajo que todavía no están habilitadas? Yo ayer hablaba con un técnico del Seguro Social, me dice, mire, de los 77,000 empleos perdidos, tal vez 2,000 o 3,000 habrán vuelto de manera real. Otros, por ejemplo, la línea de restauranteros en el litoral, han regresado, pero no con el ímpetu del pasado. Ese es un caso. El otro, cerca de 240,000 o 250,000 empleos informales que cayeron estrepitosamente y que se acabaron. Todo eso es un problema de carácter real que la economía del país tendrá que verlo, porque hay que ser sincero, Hacienda lo está sufriendo. Pero tan real también es, Raúl, que la gente ahora sabe de que te puede dar el poder para que domines un órgano de Estado, pero también te lo puede quitar. Lo que ha pasado con los partidos Arena y el FMLN, le dieron 4 periodos en el Ejecutivo Arena, 2 periodos al FMLN, pero luego le dijeron, bueno, no hiciste lo que buscábamos, te quedaste sin nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde hay que tener el sumo cuidado. Yo no soy ni consejero del gobierno ni de los otros partidos políticos, pero buscar la realidad. El asistencialismo causa daño. ¿Hasta dónde va a llegar el asistencialismo? Es decir, ¿cómo se va a repartir el asistencialismo? Ya vemos, por ejemplo, cómo hay ministros que han ido cayendo producto de no querer escuchar, sino la opinión del gobierno, la opinión de los expertos, no nacionales, sino internacionales. Y usted tiene mucha razón cuando valida, bueno, mire, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué pasó con esto? Hombre, hicieron las cosas mal. Hicieron las cosas mal, de donde viene el epíteto, aquel famoso epíteto que lo inventó un diputado del FMLN, por cierto, Calixto Mejía, regresen lo robado, que fue la frase plataforma que se ocupó para todo y todavía está vigente, pero ¿cuán cierto es eso que todos los militantes o todos los miembros de un partido son ladrones? Tampoco es cierto, pero se metió y se vendió. De ahí el gobierno, que muy audaz, no digo astuto, sino que muy audazmente entiende la necesidad, comienza, por ejemplo, el reparto en pandemia de los $300 y luego viene la asistencia de cientos de toneladas de alimentos para todo el país. Eso genera el boom y nadie lo puede negar en la planificación que hace el gobierno, y entonces la simpatía se hace desbordante. Y le voy a contar un ejemplo, y no es ninguna mentira. Nosotros en el Departamento de la Libertad, don Ovidio Saldaña se llama el señor del supermercado que nos fiaba las bolsitas de $4, pues, fíeme 500, deme 1,000 bolsas para ir a pagarlas en el día en que cayera la rata, ¿va? Entonces, ¿qué sucede? Usted con una bolsita de $4 y llega el Estado con una caja de 50 libras o de $50. ¿Se puede competir así? Ideológicamente, la respuesta es no. ¿Qué nos demuestra esto? Que nuestra inmensa población no está clara en la ideología, está clara en la necesidad, y es el gobierno que entendió muy bien cuál era el drama en el terreno, y lo hace muy bien. Es decir, ¿con recursos de quién? Pues con recursos del Estado. Nuevas Ideas, un partido nuevo, valga la repetición, pero que no tiene el recurso financiero en el momento en que nace y que surge y que viene la competencia. Entonces, claro, que no me digan a mí ni me cuenten cuentos chinos que los otros en el pasado no hicieron lo mismo, con recursos del Estado. Si esa ha sido la costumbre, ese es el folclore de nuestro país.
Cualquier partido político que llegue o cualquier funcionario que llegue a las alcaldías, por comenzar desde abajo, hace exactamente lo mismo. Regala cántaros, regala guaro, lleva orquesta, revienta cohetes, es decir, todas esas cosas que son parte del folclore. Entonces, el que entendió mejor la necesidad, ya sabía a dónde iba a golpear y se golpea ideológicamente a los partidos políticos, a todos. Pero hay análisis que se han hecho de la legislatura 2018-2021 y hay quien dice esta es la peor legislatura en la historia de El Salvador. Y no lo digo yo, lo dice el padre Tojeira de la UCA, que estaba haciendo un análisis un día, le preguntan los reporteros qué pensaba de la legislatura que está terminando y él hace este calificativo y hace esta valoración de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa en este 2018-2021, que son 3 años de trabajo. Él tiene derecho en su opinión. Es como que le diga, mire, ¿quién fue mejor, la Matías Delgado o la UCA en la pandemia? La UCA siguió cobrando y no cuotas de 5 centavos. Entonces, no, el cura Tojeira en ese sentido, pues él saca su corazón, dice que es lo peor. Claro, estuvimos casi 9 meses pataleando hasta que en agosto decidimos, miren señores, ya no más encierro, y liberamos de esa manera la recuperación económica. El señor ministro de Hacienda se quejaba, mire, hemos perdido $1 millón en ingreso en la caja del Estado. Es decir, Manuelito, perder $1 millón para un gobierno de un país pobre como el nuestro, ¿qué significa? Es como que a un trabajador lo asalten el día en que le pagan su salario. Es decir, queda de manos dobladas. Entonces, cuando él analiza eso, ¿qué es lo que hizo malo la Asamblea? Y especialmente bajo la presidencia de Mario Ponce. Hombre, dejar que las decisiones ya no fuesen solo presidenciales. Se termina el presidencialismo y viene la direccionalidad de la Junta Directiva. Toda la Junta Directiva en pleno toma las decisiones. Eso es más la administración, padre Tojeira, usted califíquelo. El otro caso, la Corte de Cuentas está auditando en este momento a solicitud del presidente y de la Junta Directiva. Miren, ya nos vamos, por favor vengan a revisar qué queda o qué nos llevamos, ¿verdad? Y del 100% del presupuesto de este año, solo se ha usado el 23%. El 23% y a las pruebas me remito. De los 58.3 millones que tiene asignados la Asamblea Legislativa. Claro, es el órgano del Estado con menor presupuesto. Con el menor presupuesto y con la austeridad plena que decretó Mario Ponce. Un diputado que haya viajado con boleto pagado por la Asamblea, no hay uno. Eliminó bueno, en los pandemia no se podía viajar, Raúl. No, ¿cómo no? Todavía es tiempo de viajar para algunos, ya están abiertos los aeropuertos, ya pueden irse. Estaba desde que él toma posesión en noviembre, diciembre del 2019, enero, febrero del 2020. Es decir, pero se termina con eso. La transparencia, por ejemplo, en la administración. Conozco casos muy personales donde dijo, aquí no se va a hacer esto, punto. Entonces le queda el 73% del presupuesto a la nueva Junta Directiva. Yo lamento, no comparto, pero respeto el derecho de las nuevas autoridades que dicen, no, no vamos a asistir a la transición. Ese es el derecho de ellos, pero la Corte está en este momento revisando la documentación, porque si falta algo, de inmediato tiene que aplicarse la ley. Pero ¿cómo ve usted, Raúl, la tónica que está marcando ya el inicio de la nueva legislatura? Escuchamos a Ernesto Castro que decía, nosotros no nos vamos a reunir con los diputados salientes, no tenemos nada que hablar con la gente que se va de la Asamblea, y el mismo presidente de la República que en algunas de sus publicaciones decía, la nueva fracción de Nuevas Ideas en la Asamblea no va a tener ningún tipo de relación, en este caso, con el resto de fracciones. Esto ya está marcando una tónica de cómo se va a definir la próxima Asamblea. Fabuloso, es que son, Manuelito, son estilos de gobierno. Son estilos de gobierno y son épocas diferentes. Le voy a poner un caso. Julio de Alberto Rivera, el primer presidente del PCN, él andaba en moto solo, sin seguridad. Se iba a los tendidos populares del entonces Mágico González, antes del Estadio Flor Blanca, y se iba solo a ver los partidos de fútbol. Hoy ve usted cómo se manejan los gobernantes o los funcionarios. ¿Cómo se manejan? Es decir, las épocas son cambiantes y los estilos de gobernar son diferentes. Yo, por ejemplo, estoy viendo un compañero de un partido político que recién va a llegar a la Asamblea, que anda con 2 guardaespaldas. Y él anda armado. Y haciendo la broma, le dije el lunes, mira, ¿y a dónde es la guerra? Ojo, ¿con quién vas a pelear? Entonces, le digo, son estilos muy diferentes. Entonces, con todo respeto, creo que el licenciado Castro tiene todo el derecho y toda la razón de no reunirse, de no recibir la transición. Pero ¿qué va a pasar?
si ha venido toda la leyenda urbana, diputados ladrones, diputados corruptos, y nosotros no manejamos dinero. Nosotros aprobamos dinero. Pero que me digan, mira Raúl, aquí está esta caja con pisto, este maletín. Jamás lo he visto, y si lo viese le tomo la fotografía y se la mando a los medios. Lo que pasa es que son leyendas urbanas que fueron creyendo, y los medios, la acción mediática, las redes sociales, los troll centers, que por ahí acaban de descubrir uno que lo habían colocado con dinero del Estado para comenzar la campaña de imagen presidencial, y que le acaban de dar, y perdónenme el término muy popular, Manuelito y amigos televidentes, le acaban de dar en la nuca. Hombre, nos marca, entonces la cosa por aquí es, vea. Entonces, esos son estilos, son acciones, son momentos de la vida política. Yo soy amigo de nuevos diputados, por ejemplo, de Ghana, de algunos amigos de Nuevas Ideas, pero ellos van con su estilo. Son obedientes y hay que verlo. Lo vimos el día en que les dieron las credenciales. Nadie habla nada. Y entonces, ¿aquí qué onda? Pues son estilos, o son sometimientos, o son fórmulas de gobernar, cada quien con su derecho, Manuelito. Raúl, usted fue parte de la Comisión de Salud y usted decía de que bajo la dirección de una diputada del FMLN no pararon de trabajar durante el tema de la pandemia. Claro. Pero ¿cómo evalúan ustedes el manejo de esta situación que puso al país en una emergencia sanitaria y que hubo que tomar decisiones en algún momento porque la situación venía una ola fuerte de contagios, una situación que no habíamos visto, una alarma social que no habíamos visto en años? O quizás muchas generaciones no habíamos contemplado una situación como la que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo ven ustedes el manejo de la pandemia desde la Asamblea Legislativa y también desde el Ejecutivo? Porque como órganos de Estado se supone que tenían que interactuar y tenían que tomar decisiones, pero al final lo que vimos fue una cantidad de choques y una cantidad de desacuerdos. Se los advertí a los partidos grandes no solo una vez, y esta semana que está terminando se los dije, miren, ¿y por qué vamos a seguir en ese choque? Choque de trenes, probemos, decir, probar fuerza. Si yo tengo el escenario de la población y tengo el poder político en un órgano del Estado, vamos a probar a ver cómo estamos y cómo salimos. Una tremenda equivocación. Partiendo primero de un dolor humano, de un sentimiento nacional, de una crisis, y no de terror. ¿Qué galán es estar aterrorizado? No, era pánico el que teníamos. ¿El mundo sabía cómo manejar la pandemia del COVID? No, no sabíamos. Ni gobernantes, ni gobiernos, ni científicos, no se sabía. Entonces, ¿qué era lo menos que podía ocurrir? Gobernar con prudencia y tacto los dos órganos del Estado. ¿Eso se dio? La respuesta es no, no se da. Primero el Ejecutivo en su desesperación o en su accionar, miren, necesito dinero. Y los otros, hombre, mire, espérese, vamos a ver. Y comienza ese tira y jala. Hay que decirlo con propiedad y lo reitero. El inicio de la pandemia en cualquier parte del mundo, y comienzo por mi país, fue mal hecho. Mal hecho. Y le pongo un caso. ¿Cuántos salvadoreños que salían con el DUI equivocado el día que no les correspondía fueron a parar a los centros de cuarentena? ¿Eso era correcto? Científicamente, no. Judicialmente no era correcto, pero fueron a parar a los centros de cuarentena. 20, 30, 40, 50, 70. Bueno, hubo denuncias, los medios la conocen y la historia reciente hace casi un año nos lo demuestra. Ese fue un mal manejo, porque no se sabía qué estaba pasando. Que tal vez fue con la buena intención de detener la ola, como usted dice, es posible. Segundo, en los retenes, yo lo viví un par de veces, tenían lo que hoy tiene un señor vigilante, una señorita que en recepción está esperando a las personas en cualquier empresa. Aquí está el alcohol gel y aquí está el termómetro de pistola. Se lo pongo, pase adelante. Lo teníamos, no. Un soldado o un señor policía lo detenía en el retén, ¿para dónde va? Para tal parte. Pero mire, está prohibido salir. El COVID, regrésese a su casa. No andábamos mascarilla. La mascarilla que valía 10 centavos llegó a valer $2. ¿Quién controló eso? Nadie. Era parte del terror y del pánico que vivíamos los salvadoreños. Gloria a Dios, como dicen los evangélicos, hoy hay un hospital, la gente se está vacunando, está llegando ya para la primera, la segunda dosis, que el primer día en Metrocentro, el tumulto, porque los salvadoreños somos, es parte de la conducta. Se aglomeraron más de 10.000 gentes
no había transporte, se hace todo el nudo gordiano de personas y el primer día es un desastre. Hoy ya está ordenado. ¿Por qué? Porque dice, mira, allá están repartiendo y vamos todos a ver qué logramos. Y cuando se trata de la salud y de la vida, peor todavía. Entonces, esos son los momentos que hay que atenderlos y entenderlos correctamente en una nación que debe caminar por el rumbo correcto. Esta legislatura hizo una comisión para analizar el uso de fondos durante el tema de la pandemia. De hecho, ya se conocieron algunos elementos que vienen en el contenido del informe final y señalan, por ejemplo, de que van a enviar el informe en este caso a la Corte de Cuentas, a la Fiscalía General de la República, a organismos internacionales, según lo que se ha dicho, e incluso van a recomendarle al presidente que destituya al doctor Francisco Alaví. El presidente, pues, es lógico que, por lo menos lo que hemos visto cuando hay recomendaciones de este tipo en la Asamblea, es que no va a acatar ningún tipo de recomendación que le pidan que destituya a uno de sus funcionarios. Y lo hemos visto con el ministro de la Defensa, lo hemos visto con otra gente y ahora con el ministro de Salud. Obviamente una situación en la que parece que la Asamblea ya sabe que el presidente no le va a hacer caso, pero aún así le recomiendan, mire, destituya al doctor Francisco Alaví. Bueno, sobre el doctor Alaví, y lo digo con todo respeto, hay un antecedente de unos hechos de manejo con parientes, eso mediáticamente se sabe. Hubo una resolución, hay una conclusión de la investigación, en lo personal y como partido no lo sabemos. Es decir, porque aquí hay cosas oscuras que se quedan en cuanto a la acción misma, bueno, y pregunto, ¿y dónde está la CICIE? Pues? Fíjense que, y los compañeros del FMLN y de Arena lo saben perfectamente, he sido un necio señalando estas cosas. ¿Qué tiene que ver un organismo internacional? Bueno, si es el que nos ha dado el dinero, está bien, informen. Pero primero era establecer el consenso. Vaya, mire, señor presidente, aquí le traigo este informe, ¿verdad? Usted estime conveniente. ¿De qué sirven los recomendables? ¿De qué sirven los recomendables? Aquí le traigo este documento, mire, este es un recomendable que se lo dejo a usted. Si el tema es bueno, yo lo aceptaría. Nosotros hemos terminado ayer, se iba a presentar precisamente en la Asamblea el tema de los desaparecidos, el drama de los desaparecidos. ¿Sabe usted que del 2010 al 2019 tenemos cerca de 35.000 personas desaparecidas, más que en el conflicto armado de los 12 años? Pero bueno, entonces el recomendable es como que usted use un cuaderno debajo del brazo y me parece, aquí lo dejo, no sirve de nada. Eso es parte del reglamento de la Asamblea que no tiene poder sancionatorio. Poder sancionatorio lo tiene el Estado con sus funcionarios. Yo podría preguntarle hoy con todo respeto, bueno, mire, ¿y dónde está y de cuánto era? ¿Y a quién pertenecía la cuentecita del exministro de Justicia y Seguridad Pública? ¿Verdad? Pero esos son secretos de Estado, que la opinión pública va creciendo y otros dicen, bueno, miren, hemos llegado a tal nivel, si aquellos robaron, los que están hoy que roben también. Esa es parte del concepto ciudadano. Hemos llegado a una irresponsabilidad en lugar de decirle al gobierno, mire, está haciendo bien las cosas, yo lo apoyo. Señor presidente, está haciendo mal las cosas, mire, corrijamos esto por el bien del país. Pero lamentablemente eso ya no ocurrió, ya es tarde, ya es muy tarde. Entonces volvemos al tema del doctor Alaví. Es un hombre que ha trabajado, que ha presentado proyectos en las comisiones. Le dice, mire, ¿y por qué estamos llamando? Pues, si él no quiere venir, le vale, pues. A pesar de que el reglamento pide información, pero ya eso después, con el correr de los años, o de los meses, perdón, se convirtió en changoneta. Vengan. Bueno, el ministro que fue destituido, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, lo llamamos innumerables veces para ver el tema de los desaparecidos. Hoy el que ha llegado es un hombre que reacciona, que tiene conocimiento, yo lo conozco, viene de años trabajando con la Fiscalía, trabajó con la policía muy bien. Entonces, es decir, ya hay una esperanza de ver qué se puede hacer en ese tema que es tan delicado. El tema de agricultura, por ejemplo. Yo se lo digo con todo respeto, ¿cómo es posible que después de alcalde lo conviertan en alguacil? ¿Lo quitan por qué? Nadie sabe. Entonces, pero lo dejo de viceministro. La rumorología dice le dieron tanto de indemnización. Es decir, son los hechos que si por un lado no se informa bien, por el otro lado la sociedad misma, que tiene todo el derecho, comienza a inventar. Ese es el problema de imagen que se genera. Y eso fue lo que nos ocurrió en la Asamblea.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, vamos a continuar conversando con el diputado Raúl Beltrán. Cuando regresemos, vamos a los comerciales aquí en Hechos AM. Continuamos con más de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con el diputado Raúl Beltrán, parte del Partido de Concertación Nacional, y estamos hablando sobre el cierre de la legislatura 2018-2021 y el inicio de la 2021-2024 que se va a dar ya el 1 de mayo de este 2021. Hay muchos elementos que analizar respecto al trabajo de la legislatura. Han sido 3 años de trabajo en este órgano de Estado y muchas las críticas que han caído sobre la Asamblea Legislativa. Raúl, usted fue parte de la Comisión de Seguridad Pública. Hay algunos temas que se quedaron pendientes ahí y que también han generado hasta cierto punto una especie de choque con el Ejecutivo. El Plan Control Territorial, por ejemplo. El presidente durante mucho tiempo estuvo cuestionando el hecho de que no se le daba el financiamiento para el Plan Control Territorial y que a la larga esto llegó a responsabilizar a la Asamblea de que mucho de lo que ellos habían planificado en materia de seguridad no se había hecho por la falta de fondos. Usted es parte de la Comisión de Seguridad. ¿Qué análisis hicieron del tema y por qué esto nunca avanzó? Bueno, en primer lugar, Manuelito, hay que decirlo con precisión. En el tema general, la Asamblea aprobó los fondos. El tema de los letes y setes con los 3.000 millones que se dieron, que hay gente que nos insulta y dice, no, no es mentira, no se recibió. Ya no es culpa nuestra. Precisamente esta semana acabamos de ver la venta de letras del Tesoro, o setes, quiero decir, certificados del Tesoro, que anda ahí por los 46 millones. Un compañero periodista me decía, mire, y viene un préstamo internacional para el tema del COVID, ¿ustedes lo aprobarían? Claro que sí. ¿Y por qué no, pues? Entonces, volvemos al tema de la seguridad pública. ¿Cómo es que se le aumenta dinero a los señores policías? Nosotros estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo se le aumenta dinero a los soldados? Estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo se le aumenta dinero a las plazas de los custodios de los centros penales? ¿Eso salió por milagro de la bolsa de alguien? No, es parte de lo realizado en materia presupuestaria. Nosotros no nos opusimos como PCN, estoy hablando como PCN, no nos opusimos jamás. Y ahí está registrada en la historia del presupuesto que se aprobó antes de que terminara el año 2020. ¿Usted se acuerda aquel pleito que hubo que el FMLN una vez pasó 10 meses que no le aprobó el presupuesto al inicio de la década o del presente siglo? Durante 10 meses no se le aprobó al gobierno de Arena el presupuesto. Por lo menos nosotros como PCN nos vamos con la frente en alto. Nosotros no fuimos piedra de tropiezo. Que opinamos en algunos casos que no hemos estado de acuerdo con todo el derecho. Entonces, volvemos al tema de la seguridad pública. El Plan Control Territorial nos está demostrando hoy que hubo una mutación de la delincuencia. En lugar de agarrar, todavía se ven casos de personas desmembradas, de que apareció el cadáver o están sacando a los cementerios clandestinos. Nosotros es preocupante cuando recibimos la estadística de medicina legal de la Fiscalía y de la Policía. Nos vamos, y lo digo con todo respeto y sin la intención de molestar a nadie, no logramos homologar semana tras semana que el informe de medicina legal fuese de lunes a domingo y en ese mismo tiempo fuese Fiscalía y Policía entregando el informe. Medicina legal entregaba la semana anterior, Policía Nacional Civil entregada de media semana hasta la mediados de la otra semana. Es decir, eso no estoy diciendo que no es malo, no, al contrario es bueno, que nos permitió al final ir por mes 200, 300 desaparecidos. Queda, le decía, el recomendable de la comisión que preside el ingeniero Rodrigo Ávila, un buen trabajo, al igual que los compañeros del FMLN, dejándole el recomendable primero para que se haga una estrategia. Mire, hay cositas tan sencillas sobre esto, Manuelito. Claro. El cruce de información que hoy es tan vital de una computadora en la Fiscalía, una computadora en medicina legal y uno en la policía y enlazados con migración. Manuel Burgos salió para Guatemala y se fue por un punto ciego, pero allá en la frontera México-Guatemala, allá sí tuvo que chequear. Entonces, ¿tenemos ese cruce? No. Y es sencillo para bajar la cifra, porque, repito, estamos hablando de 4.000 a 3.000 desaparecidos por año. Serio el problema. Entonces, eso lo hemos hecho con ¿qué? Con recursos, no. Y necesita recursos del Estado, no. Es de sentarse con reos en fase de confianza que sean licenciados,
venga, siéntese y comencemos a trabajar. Es decir, porque es un tema de imagen del país, es un tema de imagen no solo del gobierno, sino de los salvadoreños. ¿Considera usted que el tema de los desaparecidos es hasta cierto punto una bomba de tiempo que va a explotar en algún momento respecto a lo que está ocurriendo? Ya se había documentado casos de gente desaparecida y en algunos casos fue el mismo director de la policía que decía de que había información respecto a la gente que desaparecía que no estaba completa, que a veces muchos casos se resolvían, pero que la familia ponía la denuncia, pero no decía, mire, mi pariente ya apareció, y quedaba ahí el caso abierto a pesar de que la persona ya estaba en su casa. Hay un criminólogo o criminalista que ha estado asesorando a la comisión y justo coincidíamos. De repente don fulano se va el jueves por la noche de juerga con una su amiguita y se va para Guatemala, ¿verdad? Tranquilo. Y de repente no reportó y salió por cualquier medio, pero no por el medio legal, valga la explicación. Pasó jueves, pasó viernes, pasó sábado, pasó domingo. Y entonces la preocupación de la familia llegó a poner la denuncia. Y el tío viene el lunes, todo arañado, todo de goma y tranquilo, ¿verdad? Entonces la familia, con la alegría de verlo de nuevo, no avisa. Bastaría una llamadita al 911 o al 125 o al 130. Tal vez, Raúl, por la vergüenza de que esta persona pues andaba de juerga. Exactamente, y no ir a decir, mire, o sea, andaba borrachito. Bueno, quedémonos aquí a nivel local. Se fue para cualquier lado del país, 3, 4 días, no avisó. Entonces, nosotros incluso habíamos sugerido una penalización para el que puso la denuncia y sabiendo que Raúl Beltrán regresó sano y salvo, entonces no avisó. Y eso queda registrado en los archivos del Estado. ¿Es eso valedero para culpar al gobierno? La respuesta es no. Es ahí donde tenemos que encontrar el balance en materia de seguridad. Pero no, ahí fue creciendo la cifra, fue creciendo. Claro, en otros hay cifras reales. Gente, por ejemplo, que está la coronilla de deudas y dicen, miren, yo ya me voy, vea, y no hago ruido y nos vemos. Y agarró camino. Todos esos casos que están documentados, pero no están esclarecidos al final del camino, seguirán siendo, como usted decía muy bien hace un momento, una bomba de tiempo que la vamos a tener ahí para imagen de ¿quién? Para imagen del gobierno. ¿Y qué tiene que ver el gobierno en eso? Me voy a poner del lado del gobierno. El gobierno no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Nada más es estructurar las instituciones para que esto pueda caminar. Así de sencillo. Entonces, la Comisión de Seguridad sí trabajamos, nos quedamos pendientes, por ejemplo, con la ley de lavado, de narcolavado. Las instituciones, producto de la pandemia, ya no se acercaron, delegaciones de la Fiscalía, de la empresa privada, del sector de la banca, de todos esos elementos que hubiesen hecho una ley que está ahí, el machote está listo para que la nueva legislación pues lo pueda tomar. Exactamente. Con el tema de los desaparecidos hay que hacer un énfasis en el que hay casos también, que hay gente que desaparece producto del accionar de estructuras criminales. Esto es una realidad, muchos jovencitos que de pronto los reportan como desaparecido y con el tiempo encuentran los restos, como pasó con los repartidores de comida en la zona de aquí de Lourdes, que encontraron en este caso a 2 jóvenes repartidores de comida de una empresa de comida rápida que desaparecieron y luego encontraron sus restos, y de hecho ya hay gente que está siendo procesada por este caso, y hay casos en el que decíamos, hay situaciones en las que pues le correspondería en este caso a los protagonistas y a la familia de ellos hacer las aclaraciones pertinentes, pero hay otros casos que son muy dolorosos de gente que realmente sí desaparece y que es producto y víctima de la delincuencia, porque tal vez podría parecer que estamos tomando el caso a la ligera. No. Al contrario, consideramos que esta es una realidad muy dolorosa, que hay muchas familias que en este momento están buscando y viendo dónde aparece alguien para ir a ver si se trata de su pariente. Entonces, esa es una realidad en la que de verdad El Salvador tiene que hacer mucho todavía, claro, en materia de investigación y en materia de coordinación institucional, porque lo que está planteando usted, Raúl, es de que parece que cada uno, como en una orquesta, está tocando una canción diferente, a pesar de que el tema es un tema en común, el tema de las desapariciones. Entonces, volvemos al caso, Manuelito. ¿Hay recursos? Sí, hay recursos. Hay recurso humano y recurso material. ¿Qué necesitamos? Hombre, una computadora. Y una computadora vale 150, $200, ¿sí? Tal vez la podemos sacar de la cuentecita que tenía el exministro de Justicia y Seguridad, ¿verdad?, para poder comprarlas. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Primero, que toda la sociedad misma se integre
y apoyemos al gobierno en ese tema. El gobierno no puede estar solo porque no va a alcanzar a cubrir un drama que comienza en el pasaje, en el cantón, en el caserío, en el barrio o en la colonia. ¿Qué están haciendo?, me decía un muchacho. Sencillo, lo agarraron en la parada de buses, se lo llevan y para no correr el riesgo de trasladar de un barrio al otro que no les pertenece y pueden tener confrontación con los rivales, lo que hacen es enterrarlos en los patios de las casas. Este criminólogo, que es un buen amigo que nos acompañó en la comisión, mire, hay un sistema de radar que lo vemos en manos del FBI, por ejemplo, es un bastón con una rueda, ¿dónde y a qué nivel entierran a sus víctimas? No pasa de 30, 40 centímetros, fácil detectable. Y le digo que es valedero y razonable porque incluso les planteaba en la comisión un ejemplo folclórico. ¿Sabe usted cómo Payson Chit, el científico de Estados Unidos, junto con el licenciado Ricardo Recinos, salvadoreño, sabe cómo descubrieron Joya de Serén? Pusieron el radar en una carreta con bueyes y fueron recorriendo el terreno. Así se descubre Joya de Serén aquí. Es decir, bueno, aquí bueyes tenemos un montón, habemos un montón de bueyes, ¿verdad? Y carretas no dan todo el tiempo. Entonces, valga la figura, y entonces ahí se puede conseguir. Los Estados Unidos pueden ayudar, es decir, hay tanto criminólogo, el señor director de la policía sabe, tienen gente en el laboratorio científico del delito muy competente, muy capaz, que puede exactamente contribuir en eso. Pero cada día usted ve en los periódicos las niñas o las señoritas, las jóvenes que desaparecen, hombres que andan vendiendo pan, jóvenes que trasladaron la bicicleta al otro lado del barrio. Todo eso viene y me hace preguntar, ¿y el plan control territorial se quedó nada más en el lugar? Dios quiere, la nueva asamblea, y espero así sea por el bien del país, sin menoscabo de la economía nacional, pueda aprobar cuanto antes, sin remilgos, todo lo que se necesite para la seguridad pública, porque es dramático el tema de los desaparecidos. Definitivamente que hay elementos importantes, Raúl, que analizar sobre el trabajo de la legislatura que está cerrando. Hay decisiones que han tomado en los últimos días y que no pasan de generar pues una controversia y un verdadero alboroto de reacciones. El tema pensiones, se ha dicho que es necesario que se analice con profundidad y que se vea la realidad de cada salvadoreño ante el tema de las pensiones, pero la Asamblea tomó una decisión de última hora donde decía, simplemente cambió un decreto de 2017 y amplió el rango de edad. Esto se ha quedado ahí todavía en suspenso porque el Ejecutivo no ha dicho qué va a hacer con ese decreto, si va a permitir que se dé acceso a la gente a que retire parte de sus ahorros. Chile lo está haciendo, de hecho, hoy teníamos la noticia de que otra vez se ha abierto la posibilidad de que la gente pueda retirar de sus fondos de pensiones ante la crisis generada por la pandemia. Sabemos que acá hay situaciones agobiantes en muchas familias que dicen, miren, yo tengo que echar mano de esos fondos porque por ahora me estoy ahogando en deudas y no puedo solventar lo que está ocurriendo. Pero la Asamblea únicamente abrió esto y no generó una mayor discusión o una discusión más profunda del tema pensiones. ¿Cómo ven ustedes esto, considerando de que esta es una realidad que golpea mucho a muchos salvadoreños? Manuelito, más que una realidad, es una realidad amarga. Insisto, en la cual el gobierno llega hace 2 años aproximadamente y junto con nosotros, que ya tenemos y cumplimos 3 años, encontramos el drama en común. ¿Cuál es la salida? Humanizar el sistema de pensiones. Sobre esto creo que los que ya nos vamos, no sé qué problema vamos a tener. Yo, gracias a Dios, estoy pensionado con el Estado, con el Seguro Social y el INPEP, donde no falla la cuota el día 14. Vuelvo y repito, su servidor fue un acicate en la comisión ad hoc. Terminamos ahí, y un saludo para Francis Habla, que en un momento determinado nos echaron, pero después regresamos. ¿Cuál era la lucha, Manuelito? Y el amigo televidente no me dejará mentir. Propusimos hace, julio fue. Propusimos, Manuel Burgos tiene $20,000 de pensión en el sistema, ¿verdad? Y cumplió el tiempo, se quedó desempleado Manuel Burgos, pero tiene 20,000 y lo agarró la pandemia. Manuel no tiene trabajo,
tiene que pagar su casa, tiene que conseguir la comida para su familia. Hombre, miren, denle $500 mensuales a don Manuel durante 6 meses, mientras todos terminamos de aterrizar con el terror o el pánico de la pandemia. Entonces don Manuel durante 6 meses recibió $500 de su pensión. 6 por 5, 3, son $3.000. De los 20.000 le quedan 17 en su sistema de pensión. Cuando ya pase la crisis, don Manuel va a recibir de su pensión, cuando ya tenga los 40 años de edad para arriba, que es lo que hemos legislado, el 25% de su pensión, ¿verdad? Además del préstamo de su propio dinero, porque no le está pidiendo absolutamente nada a nadie. Como uno dice, mira, hay que darle gracias al cajero porque está dando mi dinero. No, tampoco. Entonces, esas fueron las propuestas para humanización del sistema y para darle un respaldo a miles de personas pensionadas. Fue un pleito. Fue un pleito. Así, entonces, ¿por qué? Porque ahí chocaban intereses políticos e intereses financieros, intereses económicos. Ah, mire qué bueno, alguien nos dijo del sistema de pensiones, es que con esto el trabajador va a tener menos intereses ganados. Ah, es que se está dando barato el sistema. Y cuando el sistema era caro, ¿quién ganaba? Entonces, todas esas cosas nos van viendo y nos van haciendo menos humanos con la gente que tiene sus centavos guardados, que es su dinero, pero que no tiene trabajo y ha pasado hambre. Pero esta es una realidad, Raúl, que va a generar todavía mucha discusión, porque de hecho mucha gente, si nosotros hacemos un sondeo en este momento y le preguntamos a la gente si quiere retirar parte de sus pensiones, la mayoría va a decir que sí. Sí, porque dicen, estamos hasta el cuello en una situación económica muy precaria. Y decían, sí, me interesa tener un retiro a futuro, pero también me interesa solventar la realidad que tengo en este momento. Y es por eso que se tienen que tomar decisiones con el tema pensiones y ver realmente qué es lo que está ocurriendo y analizar qué medidas se puede tomar para que la gente también pueda solventar su presente. Porque, como decíamos, mucha gente dice, mire, yo perdí el negocio, perdí el trabajo, y ahora quién le da de comer a mis hijos y quién paga las deudas que tengo y quién paga las responsabilidades. Más que el único dinero que tengo es el que está en las administradoras de fondos de pensión. Valedero su esquema, Manuel. Totalmente valedero. Pero ¿qué tendríamos después? Y ahí me voy a poner del lado de las AFP y me voy a poner del lado del gobierno. ¿Qué pasaría con los $20.000, don Manuel? Usted dice, todos quieren el pisto. Si el Estado comienza a repartir 300 pesos, ya no van a ser los 200.000 que llegaron o los 100.000 que llegaron. Va a ser todo el país. Entonces, porque no teníamos el nivel de desempleo, de desocupación y de quiebra económica de la micro, pequeña y mediana empresa. Es ahí donde sale la bendición de Bandesal. Es decir, que son pasos buenos y que le digo, por ejemplo, en el tema del fideicomiso, la Asamblea se tardó demasiado en darle la aprobación a Bandesal, pero quedémonos en el tema de la pensión. ¿Qué es lo que sucede con esto? Hombre, miren, yo no desearía un sistema de Grecia o de Argentina, el famoso corralito. Sí. Mire, aquí están sus $20.000, don Manuel, y ahí cuando ya tengamos le vamos a pagar, vea. O el hombre que le quitaron su pensión en Grecia, nunca se me olvida el video o la fotografía del hombre llorando frente al banco, sentado en plena calle, porque había llegado la desgracia financiera a Grecia en el sistema de pensiones. Claro, ahí por lo menos le van a quedar sus centavitos. Lo que da tristeza, por ejemplo, cuando usted pasa por una AFP, ver la gran fila bajo el sol o bajo el agua y la atención al cliente donde quede, y le cobran a la gente atención al cliente. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo casos, los últimos desde luego, que dicen, mire, fíjese que fui al sistema de pensiones y me dicen que este decreto es paja. Ellos no lo pueden cumplir. Entonces es un drama para quién. ¿A quién le estamos dejando esta pelota por la indecisión de las instituciones que no quieren cumplir? ¿A quién le van a echar el muerto al final del camino? ¿A la Asamblea o al gobierno? Menudo lío el que queda en manos de la nueva Asamblea Legislativa. Y un problema humano que nosotros quisimos solucionarlo, o sea, poniendo un parche, aceptémoslo, poniendo un parche. Yo pienso de otra manera en ese sistema, porque es ingrato ver a tanto viejo como el que le habla, que apenas va caminando, para que le digan, mire, todavía no, venga mañana, o no esté molestando, llame por teléfono, y cuando usted llama por teléfono, solo sale el tú, y no contesta nadie.
O lo deja que espera y nunca Sí. le contesta. Bueno, Raúl, le queremos agradecer que nos haya visitado este día y definitivamente gracias por atender siempre el llamado que hacemos como Noticiero Hechos para que venga a conversar con nosotros. No, Manuelito, el agradecido soy yo por lo bien que me trataron durante este ensayo de mi vida, estos 3 años, y pues estamos siempre a la orden, volvemos a nuestro antiguo trabajo, porque de algo tenemos que comer. Y los cargos no son eternos, consejo que les digo, los cargos públicos no son eternos, y son decisiones que toman los pueblos y hay que atender el mensaje del pueblo. Y esta fue la crónica de hoy, Raúl. Hasta aquí la crónica de hoy, Manuelito. Así cerramos el Gracias. espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a la pausa y regresamos con más información.